anterior, si todo lo que podría haberle sumado a Negro por su trayectoria de conocimiento de causa, de calle, de criminalidad como fiscal, si en realidad en ese mismo trabajo tuvo y supo perseguir policías corruptos o policías que tuvo que investigar. Eso yo no sé cuánto queda grabado en el ADN o en el imaginario colectivo de la fuerza policial y que pueda generar cierta resistencia. ¿Qué opinás, Pauletti? Porque te tocaba a vos. Bueno, puede pasar, sobre todo cuando estamos hablando de cuerpos, llamémosle corporativos de alguna manera, ¿no? Las organizaciones policiales lo son, que ante un determinado jerarca, con una actuación de muchos años, sobre todo en el caso de homicidios, pueda presentarse por ahí. Yo tampoco soy muy amigo de que porque estuvo X cantidad de años en un lugar sepa de seguridad. Porque en ese caso nombraríamos el policía mejor calificado al ministro del Interior y solucionaríamos el problema. Y no es el caso, ¿verdad? Para poder dirigir el Ministerio del Interior se requieren algunas otras cualidades que me parece que bueno, no pero es si fácil. nos ponemos a pensar en nombres que han sido ministros del Interior, decime cuál eran las cualidades que se valoraron en algún momento. Pero, a ver, las motivaciones por las cuales fueron designados en su momento distintos ministros del Interior pueden haber sido muchas. El cargo esencial, es un cargo esencialmente político. Diría que es el primer cargo político de cualquier poder ejecutivo. De hecho, sí. ¿Verdad? De hecho, sí. Es el ministro del presidente, por decirlo de una manera. Sí. Entendido institucionalmente así. Entonces digo, lo que pasa es que acá muchas veces se le termina... ¿Entonces se erró desde la perspectiva política en designarlo como ministro? Bueno, yo digo, pero voy a esto. Acá se ha ido, acá digo en Uruguay, a lo largo de décadas, se ha ido, digamos, convirtiendo al ministro del Interior en el ministro de Seguridad. ¿Verdad? Cuando el ministro del Interior es más que el ministro de Seguridad. Pero, a ver. porque institucionalmente es así. Por algo en Argentina, por decir un ejemplo completo, hay una ministra de Seguridad, o sea, está más discriminado los cargos. Yo recuerdo que acá, quizás algún que tenga edad, como mi amigo acá, que lo estoy mirando, era diputado. No era diputado en esa época, pero me acuerdo que el que trató de separar esas aguas, Pepe me puede ayudar, que es bastante mayor que yo también, fue el presidente Sanguinetti, cuando le nombró a Marquesano, ¿recuerdas? Que lo puso como ministro del Interior, que no era necesariamente a cargo de la seguridad. O sea, le abrió el espectro eso. Pero volviendo al tema, yo creo que en el caso de Negro, claramente las fichas es como el taxi, empiezan a caer, ¿no? Y si seguimos con todos los problemas que seguimos teniendo y no hay cambios sustantivos en las políticas de seguridad... ¿Cuánto margen se le va a dar? ¿O ya vamos a empezar con el renunciar Negro? Pero a ver, antes, acá, los lunes, solíamos hablar de los homicidios del fin de semana. Sí. Esos homicidios no han bajado y dejamos de hablar de esos temas, ¿verdad? En este caso sí, porque les ocurrió casualmente digamos, o se vieron involucrados policías, ¿verdad? Pero digo, en realidad... creo que el problema, y lo hablamos acá también, el problema de la seguridad en Uruguay es multicausal y hay que enfocarlo con una política de Estado que lamentablemente no se está haciendo. Bueno, habían habido señales interesantes, ¿no? Que hayan designado a Sanjurjo, que hubiera quedado algún jerarca de los anteriores en lo que es la fuerza policial también. Pero es mucho más que eso, Victoria. Bien, pero fueron señales en un arranque al menos. Después capaz que quedó nada, pero... No, pero es una cosa interesante porque yo coincido que es mucho más que eso. Lo que pasa es que nadie dice qué más es y cómo es. Y claro. Hasta ahora no escuchaba a nadie. Yo cada vez que me dicen que es una cuestión multicausal y que tiene que abordarse interdisciplinariamente, digo, buah, sonaste porque nadie sabe qué es, ni nadie sabe cómo arreglarlo. La verdad te lo digo, de corazón. Queda poquito tiempo. Tenemos que cerrar con el invitado, señores. Bueno, como mensaje final, por favor. Bueno, ¿qué le parece trascendente comunicar? Y es el mensaje que tiene que dar el ministro. Nosotros en primera instancia dijimos que queríamos ayudarlo. Porque el ministro no los recibe a ustedes. 10 minutos, queríamos ayudarlo, queríamos estar. Nosotros somos los que estamos en la primera línea, no oficiales de carrera, pero que son de oficina. Y el mensaje que dio el ministro, antes de asumir el ministerio,
dijo que se había perdido la batalla contra el narcotráfico. Son dos mensajes diferentes. Uno a la sociedad, a la delincuencia, marcar el terreno, acá venimos a trabajar, y otro a sus policías. Él tiene que brindar apoyo, él tiene que ser un líder. Y eso no se compra en la farmacia. Claro, pero no vio puede... que eso fue un titular de la prensa, ¿no? ¿Lo Él dijo mucho él? más. Sí, pero en un contexto donde se decía mucho más, no solo eso. Bueno, entonces, pero tiene que demostrarlo entonces, porque tiene que dar ese mensaje. Y hoy un 90% de la policía no confía en el ministro y no tiene fe. Bueno, Estamos... un 90% de la policía no confía en el Sí, ministro. por no decir un poquito más, sí, Pero todo el ¿cómo- tiempo. ¿Cómo lo puede medir eso? ¿Y cómo? Y claro, porque Todo el ¿es mundo. sensación térmica o es termómetro? Está acá. Pero, Todo el tiempo. pero a ver, Los representantes Pero, del pero, a ver, está bien, no, yo lo Pero entiendo. todo- pero- No, porque cuando uno dice una cifra de esa naturaleza, Sí. es un altísimo porcentaje, seguramente se apoya en algo que pueda medirlo, que sea medible para que quien te escuchamos podamos entender y Bien. ver la veracidad de esa... Si es una sensación térmica, que lo que yo siento en los corredores, siento en el sindicato, es el rumor, es otra cosa, es sensación térmica. Sí. Entonces yo creo que es muy delicado de todas formas, es muy delicado, porque se pueden cometer errores, y yo los admito, creo que es fundamental admitir los errores y adquirir la ventaja, pero de ahí a adjudicar verdades a partir de opiniones o sensaciones es una diferencia Valeria. significativa. Yo considero que los sindicatos son los representantes de los trabajadores más legítimos que podemos tener y que la realidad es que a mí me están escribiendo muchos policías planteándome que la policía siente que es un fiscal antipolicía, que siempre se paró desde ese lugar. La propia Gabriela Fossati ha publicado que no tenía vínculo con sus custodios, que no los saludaba, que salía de lentes y no les dirigía la palabra. O sea, la realidad es que yo creo que para que un Ministerio del Interior funcione, el vínculo de la cabeza política, es verdad lo que tú decís, tiene que liderar y tiene que tener a los policías Bien. de su lado trabajando con el mismo objetivo. ¿Piedra pidió por casualidad el sindicato una reunión con el presidente? estamos en eso, vamos a pedir una reunión con el presidente, seguimos con la misma tesitura. Nosotros ahora armamos una confederación de sindicatos, queremos ir más arriba todavía para unificar todos los sindicatos. ¿tá? No, obviamente no nos sentimos representados con el PCNT, ya lo hemos dicho públicamente, han estado pintados al óleo y nosotros somos para ellos categoría Z. Sí. Entonces es hora de unificarnos todos los sindicatos y bueno, y a ver, quiero aclarar algo. Nosotros quisimos ayudarlo al ministro. Le dijimos de frente, déjenos ayudar, deje que entremos ahí, que le demos una mano, somos los que estamos en la primera línea. Y se lo digo, ¿por qué sé eso? Porque yo soy operativo, no soy de escritorio. Yo ando en la calle como todos mis camaradas y percibimos eso y nos dicen todo el tiempo. Somos los que arriesgamos la vida. Y la gestión de un ministerio y de un gobierno depende de los policías, pero si los policías no tienen el apoyo suficiente, que va desde el mensaje hasta las cosas que haga o diga, bueno, va a ser imposible así. Carlos Piedra, presidente del Sindicato de la Guardia Republicana, muchas gracias por Gracias habernos por la acompañado en el programa de hoy. A ustedes por estar del otro lado, buen comienzo de semana. Parece que está gélido afuera, ¿no? Hasta mañana.